¿qué tal amigos? Bueno, un vídeo más sobre síntesis de la semana anterior y estrategias para esta semana que empieza con el lunes 19 de septiembre. Bueno, la semana viene interesante prácticamente porque esta semana por fin tenemos la declaración de la Reserva Federal sobre los tipos. Nuestra sospecha y la del mercado es que no se producirá ningún tipo de subida, pero precisamente porque eso es lo que descuenta el mercado, sabemos que es ahí cuando nos dan las sorpresas y llevamos 3 semanas diciendo en los videoanálisis y en el reporte semanal que se desconfíe de las declaraciones de la propia Reserva Federal, porque sabemos que han sido contradictorias durante las últimas 3 semanas. Hoy comentaba con una persona al teléfono en la oficina que estaba de acuerdo conmigo en que parece que el objetivo es crear incertidumbre con las declaraciones que se van haciendo, obviamente, ¿vale? Bueno, pues pasamos desde la web de Bolsa School, donde están todos los reportes que se van subiendo. Vamos a pasar directamente al reporte semanal. Hemos titulado el reporte semanal Petrodólares en el siglo XXI. Veréis ahora cuando avancemos por qué, aunque traemos unas cuantas noticias a comentar rapiditas. Y después pasamos con el análisis. Por cierto, digo ya de entrada, muy interesantes los análisis que traigo para divisas. Vamos a ver una libra dólar, un euro libra, un dólar contra el CAD, contra el dólar canadiense, muy interesante y con mucha relación con el petróleo. Por eso hablamos de petrodólares, porque en realidad son los eh, commodity dollars, como los llamaban, el CAD, todos los dólares que existen vinculados, el australiano, a la materia prima, diferentes materias primas. Vamos a ver qué relación tienen con el petróleo y por qué se ponen interesantes. Bueno, lo primero, voy a comentar con respecto a la semana pasada. Yo, por ejemplo, iba con una posición alcista en la libra dólar, salió mal. El pronóstico que dimos salió correcto, era lo que esperábamos. Decíamos probablemente no suban los tipos y con el mal dato de empleo británico previo a la declaración de tipos del Banco Central de Inglaterra, salió justo el día primero un mal dato de empleo. Dijimos seguramente salga un mal dato macro y descuenten una subida, un recorte de tipos que no se produzca y por lo tanto mete una subida alcista a la libra dólar. No lo hizo. Acertamos con el pronóstico macro, se dio un mal dato de empleo y después el Banco de Inglaterra no decidió recortar tipos. Aún así, cayó. ¿Por qué? Porque las declaraciones, tenemos aquí artículo del ABC, las declaraciones decían es que muy probablemente habrá otra bajada de tipos de interés este año. Entonces apuntaban a que antes de que finalice el año se anuncie la bajada de tipos, pero no lo han hecho todavía. Vino una bajada fuerte además después de la libra dólar, se debilitó de nuevo la libra y veremos en qué niveles se quedó. Otro artículo a comentar. Guerra diplomática. Deutsche Bank desliza que Estados Unidos le multa por vengar a Apple. Es decir, del mismo modo que la Unión Europea, la Comisión Europea, sancionó a Apple por los temas fiscales que tenía en Europa, del mismo modo Estados Unidos sanciona a Deutsche Bank con esa multa que conocíamos el viernes pasado y que afectó al sector bancario. ¿Vale? Más noticias, bueno, tenemos aquí la cotización del Deutsche Bank, que por supuesto os he puesto una foto para que la podamos ver. Algo que destaco dentro de esta foto es sencillamente, fijaros, los dramáticos niveles que tenemos aquí en el Deutsche Bank, con un incremento además del volumen importante con cada bajada que tenemos. Estamos en los mínimos, vamos, que no se habían visto desde hace casi una década. Más de una década, perdón. Entonces, bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Deutsche Bank, el mayor banco de Europa, prácticamente que abra en bolsa. Así que vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Más cosas. Otra noticia, países de la OPEP están cerca de un acuerdo para estabilizar precios del petróleo según Maduro. Esto ha empujado al alza un cierto repunte en el crudo, un rumor de que la OPEP podría estar de acuerdo. Bueno, en realidad esto, algunas notas que he ido tomando sobre el tema aquí, Ecuador, Venezuela e Irán tuvieron varias reuniones durante la cumbre que se ha hecho de países no alineados, que os recuerdo que desde la Segunda Guerra Mundial existe una coalición, aunque no sale de ella, de países no alineados que se sitúan, pues por decirlo así, fuera del club de los occidentales. ¿De acuerdo? Y en esa reunión pues habló de que Ecuador, Irán y Venezuela podrían ponerse de acuerdo en lo que es la producción del crudo. Venezuela habla de fijar un crudo concreto para establecer una oferta limitada y así levantar el precio. Irán habla de que podría estar, en este caso, positivo a ese tipo de acuerdos y Libia sencillamente, en el caso de las revueltas que están produciendo en Libia, favorecen esta reducción de la oferta, mayor inestabilidad en un país productor de crudo, como es el caso de Libia, favorece positivamente que suba el precio del crudo, ¿de acuerdo? Pero frente a este panorama, ¿qué creemos que es aún más importante? Hemos dicho que no nos fiemos de acuerdos de la OPEP,
Esto es lo que creo que es más importante. Estados Unidos y sus aliados atacan al ejército sirio. Mueren 80 soldados. Se acaba de producir durante este último fin de semana el primer ataque directo entre la coalición norteamericana a el ejército sirio. El primer ataque directo y abierto contra el ejército sirio. Casualmente, tras ese ataque, aparece una ofensiva del ejército islámico tras el ataque. Y por eso Rusia empezó a especular con que quizás el ejército o la coalición norteamericana está dando apoyo aéreo al ejército islámico y quiere desestabilizar finalmente Siria. Esto es importante sencillamente porque el ejército sirio y Siria están apoyados por Rusia y Estados Unidos, por primera vez, su coalición ha atacado abiertamente a ese ejército sirio. Luego, ¿a qué nos lleva esto? Pues a otro titular también así muy dramático, que es al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias tendrá el ataque de la coalición en Siria? Es decir, nos están explicando cómo la postura se polariza, Rusia dando soporte al ejército sirio y al gobierno sirio, y por el otro lado la coalición rusa dando soporte a ese grupo de rebeldes armados que quieren derrocar al gobierno sirio. Lo he dicho mil veces, lo explico en resumen. Arabia Saudita es el principal productor de crudo, Rusia es el segundo productor de crudo del mundo, Arabia Saudita apoya a esta coalición norteamericana, forma parte de ella Turquía, Arabia Saudita y Estados Unidos. En el otro de la mesa tenemos a dos productores también muy importantes de crudo. Si en un lado están Estados Unidos y Arabia Saudita, en el otro están Irán y Rusia. Esto es importante porque enfrenta a dos gigantes del crudo. Panorama del crudo, os lo pongo aquí. Fijaros esto que considero un hombro cabeza hombro invertido. Con velas semanales tardará en formarse, pero esto es de cuajo. O sea, pienso que esta figura, si nos superase los $50, habrá un sprint alcista en el crudo. Y además esto vendrá, Dios quiera que no, fruto de algún alzamiento en el precio del crudo de manera dramática, pues qué sé yo, por algún tema de conflicto bélico que se pueda producir en Oriente o sencillamente por el pacto de la OPEP que finalmente se haga. Pero me fío más de esa confrontación entre Rusia y Arabia Saudita porque está la olla que arde, ¿vale? Esto respecto al crudo. Fijaros la cuña que está formando además en el corto plazo. La veis aquí. Creo que esto puede romper al alza pasados los $46, incluso los $48. Mi opinión es sencillamente esto, una ruptura de esos 50, movimiento alcista hacia los 68-50 el barril West Texas americano, ¿vale? Bien, oro, si eso ocurre ya sabéis que la incertidumbre empuja al oro al alza, la materia prima y el oro, el petróleo y el oro subirían por un debilitamiento del dólar y si me fijo en el oro además, ¿qué veo? Este rango os lo he marcado, lo he comentado mil veces ya, los $1.400 la onza, los 1.420 es un clásico, vengo hablando de él desde hace meses y creo que será el objetivo final. Empezamos a hablar de él aquí en esta ruptura, será el objetivo final y creo que bueno, tenemos una micro tendencia bajista, apoyo, es posible que volvamos a entrar por encima de los 1.330, $1.335 la onza y de nuevo hacer un intento hacia los 1.420. Si existe algún tipo de tensión geopolítica, el oro se dispara. Si el dólar no se produce la subida de tipos en septiembre, tampoco en este mismo año, y el dólar se sigue debilitando, el oro se repunta. Hay que saberlo. Movimientos que se produzcan ahí. Calendario semanal, importante. Permisos de construcción, martes a primera hora. Bueno, a la 1:30 mejor dicho. ¿Por qué? Porque un dato macro malo, peor de lo esperado, animará a que no se produzca la decisión de tipos, se descontará del mercado que no se va a producir la decisión de tipos y la relación euro-dólar que veremos desde el martes 1:30 hasta el miércoles 7 de la tarde será, si el dato macro es malo, obviamente una relación alcista en el euro-dólar. ¿De acuerdo? Alcista. Así como en el resto de pares vinculados con el dólar, por ejemplo, el libra-dólar, alcista también, porque descontarán un dólar débil por no llevarse a cabo la subida de tipos. Ahora, si el dato es muy positivo, descontarán que es posible que se haga la subida de tipos y la relación será inversa. Así que ese dato, el dato del martes a las 3:30, permisos de construcción, determinará si el dólar se debilita o se fortalece, si se descuenta una subida de tipos o se descarta la subida de tipos. ¿De acuerdo? Y por supuesto la decisión de tipos a las 7 y el discurso de Draghi para arreglar el entuerto el jueves a las 2 de la tarde. El jueves sencillamente Draghi tratará de equilibrar el euro contra el dólar después de lo que ocurra con la decisión de tipos. Esa es su misión, ¿vale? Aquí tenemos el euro dólar, vigilémoslo bien.
He hecho un análisis con vela semanal igual, creo que estamos en una zona ecuatorial importante. En mi opinión, hemos roto este canal bajista. Yo sigo pensando que seremos alcistas, yo sigo pensando que no habrá una subida de tipos en la Reserva Federal y que entonces veremos un movimiento alcista en el eurodólar 1,1450, ponte por caso, objetivo prudente, objetivo que no sería del todo extrañable, ¿vale? Y vemos bastante canalizado el precio aquí, por tanto vamos a ver si conseguimos consolidarnos por encima de esa zona, ¿vale? Divisas más importantes y más atractivas, fijaros la libra dólar, insisto con ella, volvemos hacia la zona de los mínimos, estábamos la semana pasada en esta tendencia alcista, abogamos por un intento de irnos hacia el 1.35, 1.3450, hablábamos por aquí, y ese intento lo realicé antes de la declaración de tipos, fracasó, me saltó stops y siguió cayendo. Creo que estamos cerca del 1.2930 y estas zonas de aquí pueden ser muy buenas zonas de compra. Estas zonas de aquí, un triple suelo. Entonces, en cuanto veamos un triple suelo, esperarnos para meterle una posible compra. Vemos que es una zona ecuatorial, veis toda esta zona de cierre de velas. Aquí también otro soporte. Bueno, pues por encima del 1.3080 vuelve a intentar un sprint, pero en mi opinión vamos a esperar aquí a comprar un poquito más abajo y puede estar atractivo, ¿vale? Eso libra dólar, muy interesante. Euro libra, antes de comentar el dólar CAD. El euro libra, ¿puede ser esto un hombro cabeza hombro? Vemos un máximo, otro que lo supera y se está formando un tercer máximo. Bueno, si eso fuese así, la libra se sigue debilitando, que tiene toda la pinta, quizás se debilite un poco más, hacia el 1,8620 aproximadamente, en torno a esta zona, ¿de acuerdo? Incluso un poquito más allá, pero lo que vemos interesante es que si esto se produce, se complete el cuadro, se haga un triple techo o un hombro, cabeza y hombro, y se nos dé la vuelta hacia el 1,84-100, que sería lo mismo que estábamos viendo en este panorama. Se debilita la libra, baja la libra dólar hasta esta zona y luego repunta, ¿vale? Esto podría tener esa pinta. Lo veis aquí, un triple techo, canalizando. Bueno, esperemos que haya un recorrido alcista, pero serían muy buenas zonas de venta estas zonas de aquí, en torno a los máximos, en torno al 1,8620. Posibles zonas de venta, incluso un poco más arriba los más conservadores, en torno al 1,87 aproximadamente, ¿vale? Y pasamos al dólar CAD, que era el que quería comentaros. Fijaros, aquí lo he puesto bastante chapucero, pero con rotulador sobre la pantalla para que no se nos olvide la nota. Si bien hemos dicho que el crudo podría repuntar fuertemente, si el crudo repunta fuertemente, el US CAD se debilita, cae, porque uno de los países con mayores reservas de crudo es el CAD, Canadá. El CAD, el dólar canadiense, es muy sensible a las reservas de crudo. Si el crudo se fortalece, si el crudo repunta en precio, si el crudo supera los $50 barril, muy probablemente veamos que todo este movimiento que está hecho con velas semanales es una figura de una envergadura enorme. Todo este movimiento se vuelva bajista. ¿Por qué? Porque podéis coger un gráfico del crudo y coger un gráfico del dólar contra el canadiense y ver la simetría. Si el crudo sube, el CAD se fortalece y se vuelve bajista el par dólar CAD. Por lo tanto, inversamente proporcionales, si esperamos ese rebote en el crudo y hay un acuerdo de la OPEP o bien un conflicto escalado en Siria que encarezca el combustible, cualquiera de los casos sube el crudo y nos bajaría el dólar contra el CAD, ¿vale? Luego tengo objetivos claros, estamos como veis en zonas de máximos muy interesantes, podríamos vender perfectamente ya, incluso poner stops por encima de este otro máximo de aquí, el 1.3350 aproximadamente, con zona de stop bajistas, esperando esta bajada. Muy buena relación beneficio-riesgo, muy buen stop muy cercanos, objetivos muy lejanos, tiene muy buena pinta. Paso a la renta variable, ¿de acuerdo? SP500, un segundo impulso alcista que ha fracasado, lo vemos aquí. 100% de movimiento, proyectó hacia arriba, no llegamos y esto nos da un patrón de fracaso. Es más, si proyectásemos un FIBO, os garantizo, lo podéis hacer en casa, no llega al 61,80 el movimiento. Por lo tanto, lo que vemos es que es un movimiento bastante desacompasado, no cumple con una simetría o con una proporción armónica en el concepto de Elliot. Entonces, ¿qué vemos? Que fracasa ese movimiento alcista. Ahora lo que hay que vigilar es hacia dónde se nos dirige y por eso cojo el corto plazo. Y en el corto plazo lo que veo es esto, SP500. Fijaros, se ve perfectamente esta zona que traíamos de lateralidad. Le he marcado estas zonas de máximos, donde veo ciertas fronteras. Veis la caja que le he creado. Vemos también la tendencia alcista que le voy al precio. Creo que puede repuntar un poco más, pero llegados los 2150 o los 2155 puntos,
muy buenas zonas de venta también, porque se encuentra con toda esta zona de papel, toda esta zona de lateralidad que creo que le costará superar. Luego un sprint alcista, 2150 y a vender. 2155, ¿por qué no? Pero desde luego a vender porque creo que será bajista, creo que veremos un movimiento bajista fuerte al SP500, incluso esta pérdida de los 2100 puntos es una zona fundamental, pero no creo que lo hagan fácilmente, es decir, puede que veamos unos rebotes alcistas todavía los próximos días y sobre todo si no se hace la subida de tipos estoy seguro que lo celebran. Ahora bien, ¿hasta dónde llegará esa subida? Pues muy probablemente toda esta zona le vaya a pesar como un saco de rocas al SP500 y le cueste consolidar por encima de 2155 y ahí es cuando podemos aprovechar para tomar posiciones bajistas en perspectivas de un nuevo impulso bajista. Traigo el Eurostoxx también hoy. Esta semana publico Eurostoxx, además de SP, DAX y IBEX 35. Me encuentro con una zona de soporte clara aquí, ¿la veis? Estamos en los 3000 puntos, 3040 puntos. Me encuentro que por encima de ella hay otra zona también de los 3170. ¿Por qué lo destaco? Porque estamos sencillamente girando. He hecho esta figura aquí, esta flecha girando la tendencia. Hemos llegado a ese triple techo que había aquí, que es muy parecido al del IBEX. Hemos vuelto a hacer otro techo más en esos 3050 puntos y se da la vuelta. Bueno, pues si se da la vuelta, esto muy probablemente nos baje hasta el siguiente nivel, que son los 2825 puntos. 2850 puntos, me da igual, redondeémoslo por ahí, ¿vale? Pero 2850 puntos es hacia donde parece que se nos está dando la vuelta. Tenemos prácticamente 100 puntos de recorrido bajista, pero la parte más golosa de esta operativa es qué pasará si perdemos los 10.700 puntos, porque lo veis aquí, es un hombro, cabeza a hombro de una envergadura terrible, muy largo, ¿lo veis? Desde octubre de 2013 formado. Cuidado con esta figura, porque obviamente no la vamos a romper de la noche a la mañana, pero cómo se rompa, la proyección es 1934 puntos en el Eurostoxx, lo cual es muy preocupante como niveles de mercado, ¿vale? Nos llevaría otra vez a la crisis 2011 con las primas de riesgo, así que algo muy gordo tendría que romper esta figura. Pero creo que la veis, desde luego es una figura bajista, máximos aquí, máximo superior en el medio y máximos que no consiguen superarse en esta zona. Nos dibuja una pauta muy parecida a un hombro cabeza a hombro. DAX alemán muy parecido, lo veis, canalizamos aquí, máximos, máximos y un máximo superior, clarísima figura bajista. Y oye, vamos a ver si hay suerte y no nos toca el ver un panorama negativo. Pero entre tanto, esto se nos da la vuelta, que tenemos esta zona de máximos, toda esta zona de canalización de precios, 9.800 puntos, zona de soporte en el DAX. Y más allá de eso, los 9.000 puntos, 9.050 puntos que están aquí abajo de objetivo, ¿vale? IBEX 35, igual trazo estos niveles, vemos cómo canalizo el precio. Es un clásico, 8.800, 7.600. Hablo de esta zona multitud de veces, la tengo aquí también, 8.800, 7.600. Y de nuevo lo que estoy diciendo y lo que he dicho hoy en Intereconomía, le comentaba a Manuel en Intereconomía, pues bueno, mientras no tenga el precio por encima de 8.800, IBEX 35 no invita a compra y para qué molestarse. Paso a una figura un poquito más cortoplacista que se puede analizar en el intradía y me encuentro con esta zona ecuatorial, los 8.715 puntos. No estamos por encima de eso. Bueno, hay una tendencia alcista, la hay, sí, no vamos a negarlo, pero hay mucha debilidad en el mercado. Entonces yo creo que el IBEX difícilmente va a tomar aquí la iniciativa y muy probablemente lo que vamos es que si pierde esa tendencia alcista, sencillamente hace una corrección, no pasa nada, ¿vale? A 8.000 puntos, a 8.400, 8.000 puntos, incluso 7.600, ¿vale? Y eso es todo. Eso es todo. Espero que os sea útil y recordad sencillamente comentarios que queráis ir dejando para que vayamos dándole más contenido a esto e incluso sugerís algún otro mercado que queréis que se analice durante la semana o la semana que viene. Os recuerdo que durante la semana a veces a los que comentáis os subo gráficos de cómo se ha ido modificando la operativa y los que me dejáis algún comentario, si queréis que veamos algún mercado, lo analizamos sin problema, ¿vale? Un saludo a todos y nada, especial dedicación a Bolsa School y a investing.com. Chao.